Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar a ver un nuevo tópico ahora, que es el tópico de aire comprimido, que es importante que ustedes conozcan también. Para eso voy a compartir con ustedes un PDF, que es este que estamos viendo ahora. Bueno, esta es la clase de procesos industriales paralelo 300. El próximo 20 de diciembre, o sea, el día lunes, es la prueba recuperativa de procesos industriales 300. Esa prueba recuperativa es para aquellos que me deban alguna nota, ¿ya? El lunes 20 de diciembre, en horario de clase, o sea, a las 2:30. El fundamento teórico que hay que conocer, ¿cierto?, para hablar de aire comprimido son los tópicos que vamos a ver a continuación. Uno de ellos es el concepto de presión. ¿Qué es lo que es presión? Como hemos visto a lo largo del curso, ¿cierto?, es fuerza por unidad de superficie. Aquí dice la fuerza en 1 centímetro cuadrado de área de una columna de aire, que se extiende desde el nivel del mar al borde de la atmósfera. Aquí está hablando de la presión atmosférica, ¿cierto? La fuerza en 1 centímetro cuadrado de área de una columna de aire que se extiende desde el nivel del mar al borde de la atmósfera. Esto es aproximadamente 10,13 newton. Por lo tanto, la presión atmosférica absoluta a nivel del mar es 10,13 por 10⁻⁴ newton por metro cuadrado, llevándolo a metro cuadrado, lo que equivale a 10,13 por 10⁻⁴ pascales también. Expresada en otra unidad de uso frecuente, equivale a un bar, y un bar es 1 por 10⁻⁵ pascales. Cuanto más alto o bajo está con respecto al nivel del mar, la presión atmosférica será menor o superior. En la medida que yo voy subiendo, por ejemplo, la cordillera, la presión atmosférica va disminuyendo porque sobre mí tengo una menor columna de aire, ¿cierto?, que está ejerciendo presión sobre mí. Por eso dice, cuanto más alto o bajo se está con respecto al nivel del mar, la presión atmosférica será menor, en el caso de estar más alto, o si estoy más bajo a nivel del mar, superior. Otro concepto importante, ¿cierto?, es la temperatura. La temperatura de un gas es más difícil de definir con claridad, pero sí tiene que ver con la excitación de las partículas que conforman ese gas, ¿ya? Que pueden ser moléculas o pueden ser iones, ¿cierto? La temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas. La temperatura es la medida de la energía cinética de las moléculas. Cuán rápido y cuánto están chocando entre sí. Entre más chocan entre sí, más cercanas unas a la otra, significa que hay mayor temperatura. Las moléculas se mueven más rápidamente cuanto mayor sea la temperatura, y el movimiento cesa completamente a una temperatura de cero absoluto. Entonces las moléculas se mueven más rápidamente cuanto mayor es la temperatura, y el movimiento cesa por completo a 0 grados Kelvin, que es la temperatura cero absoluto, o sea, menos 273,2 grados Celsius. La escala de grados Kelvin se basa en este fenómeno. Si no es graduada de la misma manera en la escala de grados centígrados, ¿ya? Por ejemplo, si queremos llevar la temperatura de grados Kelvin, tengo que la temperatura en grados Celsius más 273,2 va a ser igual a la temperatura absoluta o en grados Kelvin. Capacidad térmica. El calor es una forma de energía, representado por la energía cinética de las moléculas desordenadas de una sustancia. La capacidad térmica, también llamada capacidad calorífica o entropía de un objeto, se refiere a la cantidad de calor necesaria para producir una unidad de cambio de temperatura en grados Kelvin, y se expresa en Joule por kilogramo. Entonces, cuando hablamos de capacidad térmica, se refiere al calor. Bueno, sabemos que el calor es una forma de energía, representado por la energía cinética de las moléculas desordenadas de una sustancia. Cualquier sustancia, sus partículas van a estar en movimiento si no están a 0 grado absoluto, ¿ya?
Entre más baja sea la temperatura de este cuerpo, significa que las partículas que conforman este cuerpo, sea un sólido, líquido o gaseoso, están en movimiento. Y entre más en movimiento estén, mayor va a ser su temperatura. Voy a repetir esto. La capacidad térmica, también llamada capacidad calorífica o entropía de un objeto, se refiere a la cantidad de calor necesaria para producir una unidad de cambio de temperatura en grados Kelvin y se expresa en joule por kilogramo. ¿Cuántos joules necesito para cambiar su temperatura en un grado Kelvin? El calor específico o entropía específica de una sustancia es más comúnmente utilizada y se refiere a la cantidad de calor necesaria para producir una unidad de cambio de temperatura en grados Kelvin, en una unidad de masa de sustancia de 1 kilogramo. Entonces, cuando hablamos del calor específico, se refiere a una sustancia en particular que para cambiar en 1 grado su temperatura en grados Kelvin se necesita una cierta energía. A eso se refiere con calor específico. Repito, el calor específico o entropía de una sustancia es más comúnmente utilizada, porque estamos refiriéndonos a una sustancia en particular, y se refiere a la cantidad de calor necesaria para producir una unidad de cambio de temperatura en grados Kelvin, en una unidad de masa de 1 kilo de esa sustancia. El calor específico se expresa en joule partido por kilogramo por grados Kelvin. Asimismo, se dimensiona la capacidad calorífica molar. Cuando hablamos de un mol, se refiere a 6 por 6,023, ¿cierto? Por 10 elevado a 23 moléculas, ¿cierto? O átomos de una sustancia. Entonces, el calor específico se expresa en joule, kilogramos por grados Kelvin. Asimismo, se puede dimensionar como el calor o la capacidad calorífica molar, o sea, para elevar la temperatura de un mol de una sustancia. ¿Cuántos joules se necesitan para elevar la temperatura en 1 grado de un mol de una sustancia? La nomenclatura que se sigue es la siguiente. C sub P es calor específico a presión constante. C sub B, calor específico a volumen constante. C sub P en mayúscula, calor específico molar a presión constante. Y C sub B, calor específico molar a volumen constante. No sé si me van siguiendo. El calor específico a presión constante es siempre mayor que el calor específico a volumen constante. El calor específico de una sustancia no es una constante, pero se eleva en general cuando la temperatura se eleva. Entonces, el calor específico a presión constante es siempre mayor que el calor específico a volumen constante. Para fines prácticos puede utilizarse un valor medio. Para líquidos y sustancias sólidas, C sub P es aproximadamente igual a C sub B y a eso le llamamos C. Para líquidos y sustancias sólidas, C sub P es aproximadamente igual a C sub B y simplemente le llamamos C, o sea, calor específico de una sustancia. Para calentar un flujo de masa M de la temperatura T1 a T2, ¿qué se requerirá? Un cierto calor, y ese calor se calcula de la siguiente manera. Q es igual a M por C, factor de T2 menos T1, o sea, temperatura final menos la temperatura inicial, donde Q es el calor en watts, M es el flujo másico en kilogramos por segundo, C es el calor específico en joule, kilogramos por grados Kelvin, y T es la temperatura. Esa no es cualquier temperatura, es la temperatura en grados Kelvin. La explicación de por qué C sub P es mayor que el C sub B es el trabajo de expansión que debe realizar el gas a una presión constante. Cuando yo tengo un gas sometido a una presión, el gas se tiende a expandir, ¿ya? A eso se refiere. La explicación de por qué C sub P es mayor que C sub B es el trabajo de expansión que debe realizar el gas a una presión constante. La relación entre C sub P y C sub B se denomina exponente isoentrópico o exponente adiabático. K es C sub P partido por C sub B.
y es una función del número de átomos en las moléculas de la sustancia, o sea, está en función de la cantidad de átomos que componen la sustancia. Repito, la relación entre C sub B y C sub B, o sea, la razón C sub P partido por C sub B, se llama exponente adiabático o exponente isoentrópico, y está en función del número de átomos en las moléculas de la sustancia. Trabajo. El trabajo mecánico puede definirse como el producto de una fuerza y la distancia que recorre ese cuerpo. El trabajo mecánico puede definirse como el producto de una sustancia y la distancia sobre la que opera la fuerza sobre un cuerpo. Exactamente como calor, el trabajo es energía. O sea, el trabajo y el calor son energía. Por lo tanto, se miden en la misma unidad. El trabajo es energía que se transfiere de un cuerpo a otro. Por ejemplo, cuando hay un choque, ¿ya? La diferencia es que ahora es un asunto de fuerza en lugar de temperatura, ¿ya? Fuerza por distancia, entonces, es igual al trabajo, como definición en física. El resultado del trabajo puede tener muchas formas, tales como cambios en la energía potencial, cambios en la energía cinética o en la energía térmica de un cuerpo. La unidad del Sistema Internacional para Trabajo es Joule. Un Joule es igual a un Newton metro. Un Joule es igual a un Newton metro, y eso es lo mismo que un watt por segundo. Potencia. La potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo. La potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Es una medida de la rapidez con el que se puede hacer el trabajo. La unidad de potencia es watt. Un watt es igual a un joule por segundo. Tasa de flujo volumétrico. La tasa de flujo volumétrico de un sistema es una medida del volumen de líquido que fluye por unidad de tiempo. Se puede calcular como el producto de la zona seccional cruzada entre el caudal y la velocidad de flujo promedio. La unidad de tasa de volumen es metros cúbicos por segundo, o sea, estamos hablando de caudal. La tasa de flujo volumétrico de un sistema es una medida del volumen de líquido que fluye por unidad de tiempo. Eso le llamamos nosotros caudal. Sin embargo, la unidad litros por segundo también es frecuente cuando se refiere a la tasa de volumen de flujo, también llamada la capacidad de un compresor. Entonces, los equipos que se utilizan para comprimir el aire y transformarlo en aire comprimido, y ese aire comprimido va a querer expandirse nuevamente a su condición original, ¿cierto? Ese trabajo que está realizando el aire a presión para volver a su estado natural es el trabajo que se utiliza, ¿cierto?, para mover una máquina. Entonces, de ahí que la energía que tiene el aire comprimido es el trabajo que realiza para volver a su estado original. Repito esto. Sin embargo, la unidad litros por segundo también es frecuente cuando se refiere a la tasa de volumen o al caudal de un compresor. Entonces podemos hablar de metros por segundo o litros por segundo. También se usa el normal litros por segundo o salida de aire libre, litros por segundo. Cuando se habla de normal, se refiere a una atmósfera y a 0 grados Celsius. Cuando hablamos de normal litros por segundo, se vuelve a calcular el caudal de aire en estado normal, es decir, convencionalmente elegido como 1,013 bar a 0 grados Celsius, o sea, a una atmósfera de presión, y a 0 grados Celsius cuando hablamos de normal litros por segundo. La unidad normal litros por segundo se utiliza principalmente cuando se especifica un flujo de masa, Cuando hablamos de volumen, implícitamente estamos hablando de flujo de masa, ¿cierto? Porque el caudal son metros cúbicos por segundo. Puede ser de aire o de agua, pero ese aire y esa agua tienen una cierta cantidad de masa, ¿cierto? Por lo tanto, también se puede hablar de flujo másico. Para el caudal de salida de aire, FAD, del compresor, se vuelve a calcular una tasa de volumen de aire libre en la condición de entrada estándar. Presión de entrada, 1 bar, que es la temperatura atmosférica, ¿cierto? Y temperatura de entrada, 20 grados Celsius. La relación entre las tasas de dos volúmenes de flujo
Observe que la fórmula simplificada siguiente no da cuenta de la humedad. Repito, la relación entre las tasas de dos volúmenes de flujo es esa fórmula. QFAD es igual a QN por TFAD partido por TN por PN partido por PFAD, donde QFAD es el caudal de salida de aire libre. Caudal de salida de aire libre en litros por segundo. QN, el flujo de aire normal, en litros por segundo. Entonces estamos hablando del caudal de salida de un compresor. El caudal de salida de compresor QFAD va a ser igual a QN, que es el flujo de aire normal, en normal litros por segundo, por TFAD, que es la temperatura de entrada estándar, 20 grados Celsius, partido por T sub N, que es la temperatura de referencia normal, 0 grados Celsius, por PFAD, bueno, PFAD está en el denominador, por cierto PN, presión de referencia normal, que es de 1,03 bar, ¿ya? 1,03 bar. Y eso es equivalente a una atmósfera de presión, partido por PFAD, que es la presión de entrada estándar, que es 1 bar, ¿ya? Termodinámica. Cuando hablamos de mecánica de fluidos, como en este caso, ¿cierto? Que estamos hablando del aire comprimido, como cuando hablamos de ventilación también, implícitamente estamos hablando de termodinámica, ¿ya? La ley de gases es la ley de Boyle, y establece que si la temperatura es constante, vale decir, estamos hablando de un proceso isotérmico, entonces el producto de la presión y volumen son constantes. Entonces, cuando la temperatura es constante, vale decir, estamos hablando de un proceso isotérmico, se da esta relación entre los gases. Presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Por lo tanto, teniendo 3 de esos factores, puedo despejar el cuarto, ¿cierto? P es la presión absoluta, siempre en pascales, y V el volumen en metros cúbicos. Presión absoluta en pascales, volumen en metros cúbicos. Esta es la ley de Boyle, ¿ya? Después viene la ley de Charles, que es parecida. La ley de Charles dice que a presión constante, vale decir, un proceso isobárico, el volumen de un gas cambia en proporción directa con el cambio de temperatura. El volumen de un gas cambia en proporción directa con el cambio de temperatura. La relación se escribe de la siguiente manera. V1 es a T1 como V2 es a T2. Entonces tenemos que un volumen inicial partido por su temperatura inicial va a ser igual al volumen final partido por la temperatura final de ese gas. El volumen está dado en metros cúbicos y la temperatura en grados Kelvin. Acuérdense que para llevar la temperatura a grados Kelvin se ocupa la fórmula temperatura absoluta es igual a temperatura en grados Celsius más 273.2 y con eso me da, con eso transformo, ¿cierto?, los grados Celsius a grados Kelvin. La ley general de estado para los gases es una combinación de las leyes de Boyle y la ley de Charles. Esto indica, cómo la presión, volumen y temperatura se afectarán mutuamente. Cuando se cambie una de estas variables, esto afecta al menos a una de las otras dos. Esta ecuación, ¿cierto?, que es la ley general de estado de los gases, que es la combinación de la ley de Boyle y la de Charles, se puede escribir de la siguiente manera. Presión por volumen específico partido por temperatura absoluta es igual a R, en donde R es la constante individual del gas que estamos trabajando. P es presión absoluta en pascales. B, volumen específico, en metros cúbicos por kilogramo. T, temperatura absoluta en grados Kelvin. Y R es la constante individual del gas, en Joule partido por kilogramo por grados Kelvin. La constante individual de gas, R, solo depende de las propiedades de los gases. Si una masa M de gas ocupa el volumen B, la relación puede escribirse de la siguiente manera. P por V va a ser igual a N por R por T, donde P es la presión absoluta en pascales, V es el volumen en metros cúbicos, N el número de moles de ese gas, R es la constante universal de los gases, que es 8,314 Joule partido por mol por grados Kelvin.
T es la temperatura absoluta en grados Kelvin. Transferencia de calor. Cualquier diferencia de temperatura dentro de un cuerpo o entre los distintos cuerpos o sistemas conduce a la transferencia de calor. Transferencia de calor. Cualquier diferencia de temperatura dentro de un cuerpo o entre distintos cuerpos o sistemas conduce a la transferencia de calor. Siempre esa transferencia de calor va del cuerpo o del volumen de gas caliente al volumen de gas frío, ¿ya? Siempre se produce en favor de la gradiente de temperatura, o sea, de la temperatura más alta a la temperatura más baja, hasta que se alcance el equilibrio entre los cuerpos. Esta transferencia de calor puede realizarse de tres formas distintas. Por conducción, por ejemplo, cuando un fierro, ¿cierto?, me transmite calor, hablamos de temperatura o transferencia de temperatura por conducción. Cuando yo, por ejemplo, me quemo al tomar algo caliente, significa que estoy tomando calor por conducción. También está por convección. Un ejemplo de convección es cuando, por ejemplo, prendemos un ventilador y el ventilador lo que hace es apurar o arrastrar aire que estaba a la misma temperatura que puede que esté yo, pero al pasar aire cerca mío va arrastrando el calor. Eso se llama transferencia de calor por convección. Entonces yo prendo un ventilador, generalmente la temperatura del aire está menor a 36 grados, ¿cierto? Entonces al pasar ese aire cerca de mi cuerpo lo que hace es arrastrar calor. Eso sería convección. Y también existe el proceso de transferencia de calor por radiación, donde el calor radia del cuerpo caliente a un cuerpo frío. Por ejemplo, si tenemos una barra de acero caliente, ¿cierto?, que estuvo puesta al fuego en un horno y está al rojo vivo, esa barra va a radiar calor hacia su entorno, radia calor hacia su entorno, ¿ya? Como radiación. En situaciones reales la transferencia de calor tiene lugar simultáneamente, pero no igual en todas las tres formas. O sea, puede que se den varias formas de transferencia de calor, por conducción, convección o radiación. Espérense un poquito, por favor. ¿Sale? Disculpen que se entró el perro a mi oficina. La conducción es la transferencia de calor por contacto directo de las partículas. Tiene lugar entre cuerpos sólidos o capas finas de un líquido o gas. La vibración de átomos desprende una parte de su energía cinética a los átomos adyacentes que vibren menos. Esa es la transferencia de calor, ¿ya? Entonces, cuando un cuerpo está caliente, significa que las moléculas están vibrando más fuerte, ¿cierto? Hay una mayor agitación que un cuerpo que está, las moléculas vibrando menos fuerte o menor agitación, y ahí es donde se produce la transferencia de calor por conducción. La conducción es la transferencia de calor por contacto directo de las partículas. Tiene lugar entre cuerpos sólidos o capas finas de un líquido o gas. La vibración de los átomos desprende una parte de su energía cinética a los átomos adyacentes que vibren menos. Y la fórmula que representa ese calor transferido va a ser igual a menos lambda, que es el coeficiente de conductividad térmica, por A, que es el área de flujo de calor en metros cuadrados, por T, que es el tiempo en segundos, por delta T partido por delta X. Esa es la fórmula de calor transferido en Joule. Menos lambda, que es el coeficiente de conductividad térmica, que va a depender de la materia que estemos hablando.
coeficiente de conductividad térmica, que va a estar dado en watts partido por unidad de masa por grados Kelvin. A es el área de flujo de calor, o sea, el área que está transmitiendo el calor o transfiriendo el calor. Por ejemplo, en una plancha sería el área de la plancha, en metros cuadrados. T es el tiempo en segundos. Delta T, la diferencia de temperatura de frío o caliente en grados Kelvin. Y delta X, la distancia en metros. La distancia en metros, ¿cierto?, de la transferencia del cuerpo caliente al cuerpo frío. La convección es la temperatura, perdón, la convección es la transferencia de calor entre una superficie sólida, caliente y adyacente de un cuerpo parado o en movimiento. La convección es la transferencia de calor entre una superficie sólida, caliente, y el adyacente se refiere al cuerpo adyacente, que puede ser aire, ¿cierto?, parado o en movimiento del fluido, que puede ser gas o líquido. Por eso cuando hablamos de mecánica de fluidos podemos hablar de gases o líquidos. Repito entonces, la convección es la transferencia de calor entre una superficie sólida, caliente, que puede ser una plancha, y el adyacente parado o en movimiento fluido, que puede ser gas o líquido, mejorado por la mezcla de una parte del fluido con la otra. Mejorado por la mezcla de una parte del fluido con la otra. Puede ocurrir como convección libre por el movimiento natural en un medio como consecuencia de las diferencias de densidad. Por ejemplo, cuando hay flujo de aire naturalmente por las diferencias de presión, por ejemplo, entre una ventana y una puerta abierta, ahí estamos hablando de convección libre. Puede ocurrir como convección libre por el movimiento natural en un medio como consecuencia de las diferencias de densidad debido a las diferencias de temperatura. También puede ocurrir como convección forzada, como en el caso, por ejemplo, de un ventilador, con movimiento fluido causado por agentes mecánicos, como por ejemplo un ventilador o una bomba que está moviendo líquido, ¿cierto?, líquido frío a un ambiente con líquido caliente o un cuerpo caliente. Entonces el líquido frío va a arrastrar calor de manera más eficiente por convección, porque está siendo forzado, ¿cierto?, el flujo de agua pasando por el cuerpo caliente. Por eso dice, también puede ocurrir por convección forzada con movimiento fluido, causada por agentes mecánicos. Por ejemplo, un ventilador o una bomba. La convección forzada produce significativamente mayor transferencia de calor, como resultado de mayores velocidades de mezclas. Calor va a ser igual a menos H por A por T por delta T, donde H es el coeficiente de transferencia de calor, que está dado en watts partido por metro cuadrado por grados Kelvin. Entonces, el calor transferido en Joule es menos H por A, que es el área de contacto en metros cuadrados, por T, cuánto tiempo se está haciendo ese contacto entre el cuerpo caliente y el cuerpo frío, en segundos, y delta T, diferencia de temperatura entre el cuerpo frío y el caliente, en grados Kelvin. Esa es la fórmula de convección forzada. Q es igual a menos H, donde H es el coeficiente de transferencia de calor, por A, que es el área que está transmitiendo o absorbiendo calor, T, el tiempo en que ocurre esa transferencia de calor, en segundos, y delta T, la diferencia de temperatura entre el cuerpo caliente y el cuerpo frío. Como dice aquí, del cuerpo frío al caliente, por eso ocupan el valor negativo. ¿Por qué? Porque siempre la transferencia de calor es del cuerpo caliente al cuerpo frío. Pero entonces, para indicar la dirección, le ponen menos H. La radiación es la transferencia de calor a través del espacio vacío. Todos los cuerpos con una temperatura superior a 0 grados Kelvin emiten radiación o energía en forma de radiación. Esa energía es energía calórica. Por eso, cuando nos ven por cámara infrarroja nosotros, o a un cuerpo caliente, usted ve como que el cuerpo está humeando. Ese humo que uno ve es calor que está siendo transferido por radiación al entorno. Repito, la radiación es la transferencia de calor a través del espacio vacío. Todos los cuerpos con una temperatura superior a 0 grados Kelvin emiten calor por radiación electromagnética en todas las direcciones, o sea, a través de la radiación infrarroja. Cuando los rayos de calor
chocan en un cuerpo, parte de la energía es absorbida por ese cuerpo y transformada en calor en ese cuerpo. O sea, cuando yo tengo un cuerpo caliente que está radiando calor y lo acerco a un cuerpo frío, se va a producir una transferencia de calor por radiación. Aunque no se estén tocando, estamos hablando de sin contacto. O si no, tendríamos que hablar de transferencia de calor por conducción cuando se tocan. Cuando los rayos de calor chocan en un cuerpo, parte de la energía es absorbida y transformada en calor en ese cuerpo. Los rayos que no son absorbidos pasan a través del cuerpo o son reflejados por él. Generalmente se aplica la siguiente relación de transferencia o transmisión de calor. Q es igual a menos K por A por T por delta T, en donde K es el coeficiente de transferencia de calor total, que está en watts partido por metro cuadrado por grados Kelvin, por A, que es el área en metros cuadrados, por T, que es el tiempo en segundos, y por delta T, que es la diferencia de temperatura del cuerpo frío y el cuerpo caliente en grados Kelvin. Así como se calcula el calor total transmitido en Joule. Ese menos K, como les dije, tiene que ver con que siempre el cuerpo caliente es el que libera y transfiere calor al cuerpo frío. Y como aquí estamos haciendo la diferencia de temperatura entre el cuerpo frío y el cuerpo caliente, te indica, en el fondo, de dónde a dónde se transfiere el calor. La transferencia de calor con frecuencia se produce entre dos cuerpos que están separados por una pared. Esa pared puede ser de aire, ¿cierto? El coeficiente de transferencia de calor total, K, depende del coeficiente de transferencia de calor de ambos lados de la pared y el coeficiente de conductividad térmica para el muro propiamente dicho. Repito, la transferencia de calor con frecuencia se produce entre dos cuerpos que están separados por una pared. El coeficiente de transferencia de calor total, K, depende del coeficiente de transferencia de calor de ambos lados de la pared y el coeficiente de conductividad térmica para el muro propiamente dicho. Para una pared plana y limpia se aplica la siguiente relación. 1 partido por K va a ser igual a 1 partido por alfa 1 más 1 partido por lambda más 1 partido por alfa 2, donde alfa 1 y alfa 2 son respectivamente el coeficiente de transferencia de calor sobre cada lado de la pared, ¿ya? D es el espesor de la pared en metros, lambda la conductividad térmica de la pared, ¿ya? El material de la pared tiene una conductividad térmica, y esa es lambda, conductividad térmica de la pared, dado en watts partido por metros por grados Kelvin. Y K es el coeficiente total de transferencia de calor, que está dado en watts partido por metro cuadrado por grados Kelvin. La transmisión de calor, la transmisión de calor en un intercambiador de calor es en cada punto de una función de la diferencia de temperatura imperante. Como les decía, entre mayor sea la diferencia entre el cuerpo caliente y el cuerpo frío, mayor va a ser la transferencia de calor. Y por el contrario, si la temperatura entre el cuerpo caliente y el cuerpo frío no es mucha, la transferencia de calor es más lenta. Repito esto, la transmisión de calor en un intercambiador de calor es en cada punto de una función, o sea, está en función de la diferencia de temperatura imperante y el coeficiente de transferencia de calor total, que va a depender, ¿cierto?, del material con que está hecho el intercambiador de calor. Requiere el uso de una diferencia de temperatura media logarítmica, que se simboliza como θ sub m, en lugar de una aritmética lineal que es delta t. La diferencia de temperatura media logarítmica se define como la relación entre las diferencias de temperatura en los lados de conexión del intercambiador de calor de acuerdo a la siguiente expresión. θ sub m va a ser igual a θ1 menos θ2 partido por logaritmo natural de θ1 partido por θ2, donde θ sub m es la diferencia de temperatura media logarítmica. Cambios de estado. Los cambios en el estado de un gas pueden ser seguidos de un punto a otro en un diagrama de presión y volumen. Para los casos de la vida real es necesario el uso de 3 ejes para las variables presión, volumen y temperatura, ¿ya? Sin embargo, para simplificar,
normalmente consideramos la proyección de la curva solamente en el plano presión-volumen. Pueden considerarse 5 diferentes cambios de estado. Pueden considerarse 5 diferentes cambios de estado. Como les decía, generalmente usamos el plano cartesiano, donde tenemos presión y volumen. Cuando hablamos de proceso isocórico, se refiere al proceso de cambio de estado a volumen constante. Cuando hablamos de proceso isobárico, se refiere al cambio de estado a presión constante. Cuando hablamos de proceso isotérmico, es el proceso a temperatura constante. El proceso proceso isentrópico, es sin intercambio de calor con los alrededores. No hay flujo de calor con los alrededores. Y proceso politrópico, intercambio de calor total con el entorno. Proceso politrópico, intercambio de calor total con el entorno. ¿Ya? Esos son los diferentes procesos donde se producen cambios de estado de los gases. Proceso isocórico, proceso isobárico, proceso isotérmico, proceso isentrópico y proceso politrópico. El proceso isocórico, ya dijimos, es el proceso donde el volumen se mantiene constante, ¿cierto? La calefacción de un gas en un recipiente cerrado, por ejemplo. La calefacción de un gas en un recipiente cerrado es un ejemplo de proceso isocórico, o sea, a volumen constante. Y ahí se da la siguiente relación. Q es igual a M por C sub B por T2 menos T1, donde Q es la cantidad de calor transferido. M es la masa, que normalmente está dado en kilogramos. C sub B es el calor específico a volumen constante. ¿Por qué? Porque es un proceso isocórico, calor específico a volumen constante. Y está dado en Joule partido por kilogramos por grados Kelvin. Y T es la temperatura en grados Kelvin. O se dice T2 menos T1, o temperatura final menos la temperatura inicial. Proceso isobárico. La calefacción de un gas en un cilindro con una carga constante sobre el pistón es un ejemplo del proceso isobárico a presión constante. La calefacción de un gas en un cilindro con una carga constante sobre el pistón es un ejemplo del proceso isobárico a presión constante. Q es la cantidad de calor en Joule. Está dado por masa por C sub P, factor de T2 menos T1, donde Q es la cantidad de calor en Joule, M es la masa en kilogramos, C sub P es el calor específico a presión constante. Calor específico se refiere al calor específico del gas en cuestión, que puede ser aire, helio, etcétera, nitrógeno, y está dado en Joule partido por kilogramos por grados Kelvin. Y T, como siempre, la temperatura en grados Kelvin, o temperatura absoluta. T2 menos T1, temperatura final menos temperatura inicial. Proceso isotérmico. Si un gas en un cilindro es comprimido isotérmicamente, vale decir, a temperatura constante, una cantidad de calor igual al trabajo aplicado debe eliminarse gradualmente. ¿Qué pasa? Cuando yo someto a presión un gas, como estoy haciendo más pequeño el espacio que contiene el gas, las partículas se empiezan a chocar unas con otras, las componentes del gas, las moléculas, por lo tanto se empieza a calentar el gas. Acuérdense que entre más chocan entre sí, mayor calor hay. ¿Por qué? Porque el calor, o la temperatura más bien dicho, es de alguna forma la medición de la excitación de las partículas componentes de algo. Repito, proceso isotérmico. Si un gas en un cilindro es comprimido isotérmicamente, vale decir a temperatura constante, que es lo que ocurre cuando, por ejemplo, comprimimos un gas en un cilindro, una cantidad de calor igual al trabajo aplicado debe eliminarse gradualmente. ¿Por qué? Porque al comprimir el gas aumenta el calor. Esto es impráctico porque el proceso no es lento. ¿Y qué es lo que se da? Que la cantidad de calor en Joule va a ser igual a M, que es la masa en kilogramos, por R, donde R es la constante particular del gas que estamos comprimiendo, en Joule por kilogramos por grados Kelvin, por la temperatura absoluta en grados Kelvin, ¿por qué temperatura absoluta en grados Kelvin? Porque no hay
cambio de temperatura, como dijimos, ¿cierto? Por logaritmo natural de P2 a P1, o sea, de la presión final menos la presión inicial. Y eso es lo mismo que P1 por V1 por logaritmo natural de V2 a V1. Esa es la cantidad de calor que se obtiene, ¿cierto?, en el proceso de compresión a una temperatura constante. Masa por R, que es la constante particular del gas, por T, que es la temperatura absoluta en grados Kelvin, por logaritmo natural de presión final menos presión inicial. Y es igual a esta relación, a presión inicial por volumen inicial, por logaritmo natural de volumen 2 partido por volumen 1, o logaritmo natural de volumen final partido por volumen inicial. ¿Cuál volumen es más grande, de acuerdo a lo que estamos hablando? ¿Volumen 2 o volumen 1? ¿Volumen final o volumen inicial? ¿Cuál volumen es más grande? El volumen inicial, porque estamos comprimiendo el gas, por lo tanto el volumen final va a ser menor. Entonces el volumen está dado en metros cúbicos y la presión en pascales. Estamos hablando de presión absoluta. Proceso isoentrópico. Un proceso isoentrópico existe si se comprime un gas en un cilindro aislado completamente sin ningún intercambio de calor con el entorno. También puede existir si un gas es expandido a través de una boquilla tan rápidamente que no hay tiempo para producirse un intercambio de calor con los alrededores. ¿Ya? Como cuando uno tira un spray, ¿cierto?, de un desodorante, es algo parecido. También puede existir si un gas es expandido a través de una boquilla tan rápidamente que no hay tiempo para producirse un intercambio de calor con los alrededores. ¿Ya? Y la fórmula para este cambio, si eso es el proceso isoentrópico, es presión 2 partido por presión 1 va a ser igual a volumen 1 partido por volumen 2, eso elevado a K, donde K es el exponente isoentrópico, o el exponente adiabático también llamado, que es equivalente a C sub P partido por C sub B. ¿De qué cosa? De ese gas en específico. Y eso va a ser igual a T2 partido por T1 elevado a K partido por K menos 1, donde K es nuevamente el exponente isoentrópico o exponente adiabático. Proceso politrópico. El proceso isotérmico implica intercambio de calor total con el entorno. El proceso isotérmico implica intercambio de calor total con el entorno. Y el proceso isotrópico no implica ningún tipo de intercambio de calor. En realidad, todos los procesos se producen entre estos dos procesos, ¿cierto? En realidad, todos los procesos se producen en algún lugar entre estos dos extremos. El proceso, hablamos de proceso politrópico. La relación para tal proceso es la siguiente. Presión por volumen elevado a n es igual a una constante, donde n es igual a 0 para proceso isobárico, n es igual a 1 para el proceso isotérmico, n es igual a k para el proceso isoentrópico. Acuérdense que k es el coeficiente adiabático o exponente isoentrópico. Entonces se va a dar esta relación, donde la presión absoluta por el volumen en metros cúbicos elevado a n va a depender de qué proceso estemos hablando. N va a valer 0 para el proceso isobárico. N va a valer 1 para el proceso isotérmico, o sea, temperatura constante. N va a ser igual a K para el proceso isoentrópico. Y N va a ser igual a infinito para el proceso isocórico, o sea, a volumen constante. Bueno, el aire comprimido se transmite, ¿cierto?, por cañerías. Entonces tenemos que estudiar esta parte. Flujo a través de tuberías. Las cañerías, al igual que las labores mineras, tienen una cierta rugosidad, ¿cierto? Y esa rugosidad se opone al movimiento del fluido. En el caso de las labores o túneles, estamos hablando del flujo de aire, ¿cierto?, de la ventilación. Pero en este caso, la rugosidad de una cañería se opone ¿a qué cosa? En este caso, al paso de aire comprimido, al paso de aire comprimido. Entre más rugosa sea la cañería, mayor caída de presión, ¿cierto? Flujo a través de tuberías. El número de Reynolds es una relación adimensional entre la inercia y la fricción en un medio que fluye.
entre la inercia y la fricción en un medio que fluye. La inercia, ustedes saben que es la tendencia de que un cuerpo que está en movimiento siga en movimiento, pero la fricción se opone a esa inercia. Por eso es una relación entre la inercia y la fricción en un medio que fluye. Se define entonces el número de Reynolds como número de Reynolds va a ser igual a D, que es la dimensión característica, ¿cierto?, de la cañería, que en este caso puede ser el diámetro en metros, por W, velocidad media del flujo del aire comprimido en metros por segundo, por ρ, que es la densidad media del flujo, la densidad del aire comprimido, partido por mu, que es la viscosidad dinámica medida en pascales por segundo. En principio hay dos tipos de flujo en una tubería. Tenemos el flujo laminar y el flujo turbulento. Con Reynolds menor, o el número de Reynolds menor a 2000, las fuerzas viscosas dominan en el medio y se convierte en flujo laminar. ¿Cuándo hablamos de flujo laminar? Cuando, por ejemplo, vemos el caudal de un estero o de un río que no tiene gran movimiento, no hay turbulencia, no salta el agua, se ve como un paso de agua tranquila. Eso es el flujo laminar. Esto significa que las diferentes capas del medio se mueven en relación entre sí en un orden adecuado. La distribución de velocidad a través de las capas laminares es generalmente de forma parabólica. ¿Qué significa eso? Que si este es el río o la cañería por donde va un flujo laminar, la velocidad del flujo se caracteriza como una parábola, ¿ya? Donde aquí tengo una velocidad cero, aquí tengo una velocidad cero justo en el cuando está topando, y después va aumentando en la medida que me voy acercando al centro. Entonces la velocidad máxima se da generalmente aquí justo en el centro de la cañería o en el centro del río. Esa es la característica del flujo laminar. ¿Ya? No me quedó como una parábola perfecta, pero ustedes imagínense. Repito, la distribución de velocidad a través de las capas laminares es generalmente de forma parabólica, algo así como se las dibujé recién. Con el número de Reynolds mayor o igual a 4000, las fuerzas de inercia dominan el comportamiento del medio de flujo y el flujo se vuelve turbulento. Las fuerzas de inercia, las que tienden al movimiento, dominan el comportamiento del flujo del medio y el flujo se vuelve turbulento. Cuando hay turbulencia en el flujo, hay saltos de agua, ¿cierto? Esa agua captura aire, entonces se vuelve un flujo con abundante espuma, ¿ya? Ese es el flujo turbulento. Por ejemplo, cuando una persona se tira en kayak, por ejemplo, en estos ríos rápidos, en los rápidos de río, ahí hay flujo turbulento, con partículas que se mueven aleatoriamente a través de la corriente. La distribución de velocidad a través de una capa con flujo turbulento se convierte en difusa. No es clara, ¿cierto?, como la del flujo laminar, que tiene un comportamiento parabólico la velocidad. En el área crítica, entre Reynolds menor o igual a 2000 y Reynolds mayor o igual a 4000, son indeterminadas. En el área crítica, entre el número de Reynolds menor o igual a 2000 y número de Reynolds mayor o igual a 4000, son indeterminadas. Las condiciones de flujo laminar turbulento o una mezcla de los dos se refiere a lo real, ¿cierto? En el área crítica, estamos hablando del número de Reynolds menor o igual a 2000 y el número de Reynolds mayor o igual a 4000, son indeterminadas. Es una mezcla entonces entre las condiciones de flujo laminar y el flujo turbulento. Las condiciones se rigen por factores tales como la suavidad de superficie de la tubería, ¿ya? Entre más lisa, más suave sea la superficie de la tubería por donde circula el aire comprimido, o el líquido, en este caso estamos hablando de aire comprimido, va a haber menos roce, ¿cierto? O la presencia de otros trastornos, como pueden ser curvaturas, adelgazamientos de la tubería. Esos producen caída de presión por choque. Entonces, si tengo una tubería que está transmitiendo aire comprimido y hay un cambio de dirección en esa tubería, ese cambio de dirección de algo que venía en esta dirección y después cambia a esta otra dirección, produce una caída de presión en este punto, ¿ya? Eso es caída de presión por choque. Pero también se puede producir
un aumento de velocidad, si aquí vengo a una velocidad determinada, ¿cierto? Y se produce aquí un estrangulamiento. Entonces aquí, para que esta misma cantidad de aire pase por acá, porque sabemos que por principio de continuidad, ¿cierto? Se tiene que dar que el aire de entrada va a ser igual al aire de salida, la cantidad de aire que entra tiene que ser igual al aire de salida, el caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de aire de salida, como aquí va un caudal determinado, en un diámetro determinado, ¿cierto? Y aquí disminuyó el diámetro, para que se mantenga ese caudal, aquí tiene que aumentar la velocidad, ¿cierto? Entonces la velocidad de salida, en este caso de 2, es mayor que la velocidad 1, que sería la que está entrando aquí. Eso por el principio de continuidad. Entonces, para iniciar un flujo de una tubería, requiere una diferencia de presión, diferencia de potencial, para superar la fricción en la tubería y los acoplamientos. Los acoplamientos son los que unen las cañerías, que son, en principio, ¿cierto?, producen pérdida de presión o pérdida de caída de presión por choque. Todos los acoplamientos, ya sean T's, codos, por ejemplo, producen pérdida o caída de presión por choque. El importe de la diferencia de presión depende del diámetro de la tubería, su longitud y forma. Entre más larga sea la tubería, mayor caída de presión, ¿cierto? Porque estamos acumulando, ¿cierto?, una cantidad de roce dependiendo de la cañería, que va a estar multiplicado por su largo. Entonces, toda cañería tiene un coeficiente de roce que se opone, ¿cierto?, al flujo del aire, en este caso aire comprimido. Entre más larga sea la cañería, mayor va a ser, digamos así, la influencia del roce. Por lo tanto, entre más larga sea la cañería, mayor va a ser la caída de presión. ¿Qué otra cosa produce caída de presión? Del aire comprimido o de cualquier fluido, los cambios de dirección o los angostamientos de un diámetro mayor a un diámetro menor, ¿ya? El importe de la diferencia de presión depende del diámetro de la tubería, su longitud y forma, así como la suavidad de la superficie, ¿cierto?, de la cañería, así como la suavidad de superficie de la cañería, y del número de Reynolds. Aire. ¿Qué es lo que es el aire? El aire es una mezcla de gases, ¿cierto? Una mezcla de gases donde el mayor porcentaje es nitrógeno y el segundo en orden es el oxígeno. Pero también hay otros gases entre medio, como el vapor de agua, el CO2. Entonces el aire es una mezcla de gas incoloro, inodoro e insípido. Es una mezcla de muchos gases, pero está compuesta principalmente por nitrógeno en un 78% aproximadamente, y oxígeno, que es aproximadamente un 21%. Esta composición es relativamente constante desde el nivel del mar hasta una altura de unos 25 kilómetros, que es donde termina más o menos la atmósfera. Aire atmosférico. El aire atmosférico siempre está más o menos contaminado con partículas sólidas. Por ejemplo, cuando alumbramos en la noche con una linterna, en la oscuridad vemos que hay cosas flotando. Esas son partículas, ¿cierto?, sólidas, que no son parte del aire, ¿ya? Que no son parte de la clasificación del aire limpio, a eso me refiero. O, por ejemplo, cuando estamos estudiando en alguna parte y entra un rayo de luz a la pieza, uno se da cuenta de que ese rayo de luz está iluminando partículas que están en suspensión en el aire. A eso se refiere. Aire atmosférico siempre está más o menos contaminado con partículas sólidas, por ejemplo, polvo, arena, hollín y cristales de sal. El grado de contaminación es mayor en zonas pobladas y menor en las zonas rurales y a mayor altitud. Aire húmedo. El aire húmedo es el que generalmente nosotros respiramos, ¿cierto? El aire puede considerarse como una mezcla de aire seco y vapor de agua, donde el aire seco es nitrógeno principalmente y también oxígeno. Pero aparte de eso hay vapor de agua, por eso hablamos de aire húmedo. El aire que contiene vapor de agua se llama aire húmedo, pero la humedad del aire puede variar dentro de amplios límites, ¿ya? Por ejemplo, en los lugares más cálidos, el aire es capaz de absorber más humedad. En los lugares más fríos, el aire no es capaz de absorber tanta humedad. Los extremos son completamente aire seco y aire saturado de humedad.
La máxima presión de vapor de agua que el aire puede contener aumenta con el aumento de las temperaturas. Una presión de vapor de agua máxima corresponde a cada temperatura. Entonces, una presión de vapor de agua máxima corresponde a cada temperatura. ¿Cuánto es la capacidad que tiene el aire de soportar vapor de agua en estado gaseoso? El aire no contiene normalmente tanto vapor de agua que el que se alcanza a la presión máxima. La presión de vapor relativa, también conocido como humedad relativa, es un estado entre la presión parcial de vapor real y la presión saturada a la misma temperatura. ¿Se han fijado que cuando dan la temperatura atmosférica dicen 70% humedad, 80% humedad? ¿Por qué? Porque el aire es capaz de absorber una cierta cantidad de humedad. El máximo es 100%. Pero dependiendo de la localidad en que estoy, donde hay mayor o menor temperatura, hay mayor o menor cantidad de humedad en el aire contenido. El punto de rocío es la temperatura cuando el aire está saturado con vapor de agua. Y ahí es cuando se transforma, ¿cierto?, ese vapor de agua en gotitas. Posteriormente, si la temperatura cae, el agua se condensa y se produce la lluvia. El punto de rocío atmosférico es la temperatura en que comienza a condensar el vapor de agua a presión atmosférica. Entonces, ese es el punto de rocío, por ejemplo, cuando las nubes empiezan a destilar agua. La presión del punto de rocío es la temperatura equivalente con mayor presión. Se aplica la siguiente relación. Tengo que presión total absoluta menos phi por PS por V va a ser igual a R sub A por MA por T. Eso es lo mismo que phi por PS por V, ¿cierto? Y eso va a ser igual a R sub B por M sub B por T, donde P es la presión total absoluta en pascales, podría estar dada en otra unidad, pero en este caso es pascales. Presión de saturación es PS, PS es la presión, o P sub S es la presión de saturación a la temperatura actual, donde se está midiendo, ¿cierto?, en pascales. Phi es la presión relativa del vapor. V es el volumen total de la mezcla de aire. Cuando habla de vapor se refiere a la presión relativa del vapor de agua, ¿cierto? V es el volumen total de la mezcla de aire en metros cúbicos. R sub A es la constante del gas para aire seco, que para el aire seco es 287 Joule partido por kilogramos por grados Kelvin. R sub B es la constante del gas para el vapor de agua, porque tenemos dos gases, el aire seco y el vapor de agua. Entonces tenemos R sub A, que es la constante del gas para el aire seco, y R sub B es la constante del gas para el vapor de agua, que es de 462 Joule por kilogramos por grados Kelvin. Y M sub A es la masa de aire seco en kilogramos. Esa es la relación entonces, que es la presión del punto de rocío, es la temperatura equivalente con mayor presión. Entonces la presión del punto de rocío es la temperatura equivalente con mayor presión. Y M sub B es la masa de vapor de agua y T la temperatura absoluta de la mezcla. Entonces estamos hablando de aire seco y vapor de agua, ¿cierto? Donde M sub B es la masa del vapor de agua y T la temperatura absoluta de la mezcla de aire en grados Kelvin. Tipos de compresión. Como estamos hablando de aire comprimido, estamos hablando de cómo se puede comprimir un aire, ¿ya? Dos principios básicos. Existen dos principios genéricos para la compresión de aire u otro gas. Hablamos de compresión dinámica y compresión de desplazamiento positivo. Repito, existen dos principios genéricos para la compresión de aire o gas. Compresión dinámica y compresión de desplazamiento positivo. Compresores de desplazamiento positivo incluyen, por ejemplo, compresores reciprocantes, que son los compresores de pistón, y los compresores de tipo orbital o scroll, y diferentes tipos de compresores rotativos, como el de tornillo, diente, etc. En compresión de desplazamiento positivo, el aire se distribuye en una o más cámaras de compresión, las cuales son cerradas después de su ingreso.
Gradualmente disminuye el volumen de cada cámara y el aire se comprime internamente. Estamos hablando de compresión de desplazamiento positivo, donde se hace en etapas. El aire se distribuye en una o más cámaras de compresión, los cuales son cerrados después de su ingreso. Gradualmente disminuye el volumen de cada cámara y el aire se comprime internamente. Y después yo lo puedo pasar a otra cámara donde hago una segunda compresión. Cuando la presión ha alcanzado la relación de diseño, una válvula se abre y el aire se descarga comprimido, ¿cierto?, en el sistema de salida, debido a la continua reducción de volumen de la cámara de compresión. En compresión dinámica, el aire se distribuye entre los dos módulos en un propulsor de compresión de rápida rotación y se acelera a una velocidad alta. Repito, la compresión dinámica, por ejemplo, por medio de una bomba de engranajes, el aire se distribuye entre los módulos en un propulsor de compresión de rápida rotación y se acelera a una velocidad alta. El gas es luego descargado a través de un difusor, donde la energía cinética se transforma en presión estática. La mayoría de compresores dinámicos son turbocompresores, con un patrón de flujo axial o radial. Todos están diseñados para caudales de gran volumen. Entonces, la mayoría de los compresores dinámicos son turbocompresores, con un patrón de flujo axial o radial, así como las bombas centrífugas o las bombas axiales. O como cuando hablábamos de ventilador axial o ventilador centrífugo. Compresores de desplazamiento positivo. Una bomba de bicicleta, se refiere al bombín, ¿cierto?, que utilizamos para inflar la rueda. Una bomba de bicicleta es la forma más simple de un compresor de desplazamiento positivo, donde el aire se distribuye en un cilindro y es comprimido por un pistón móvil. El compresor de pistón tiene el mismo principio de funcionamiento y utiliza un pistón, cuyo movimiento hacia adelante y hacia atrás se logra mediante una biela y una rotación del cigüeñal, que es movida a través de un motor eléctrico, ¿cierto?, o un motor a combustión interna. Si solo se utiliza uno de los lados del pistón de compresión, se denomina un compresor de acción simple. Si se utilizan los dos lados del pistón para comprimir, si se utilizan ambos lados del pistón, el compresor es de doble acción. Entonces, en el caso del bombín, estamos hablando de un compresor de acción simple. La relación de presión es la relación entre la presión absoluta en los lados de entrada y salida. Esa es la relación de presión, ¿cierto? La presión, obviamente, de entrada es menor a la presión de salida. En consecuencia, una máquina que ingresa aire a presión atmosférica a un bar y lo comprime a 7 bares, tiene una relación de presión 7 más 1 partido por 1, ¿cierto? 7 más 1 partido por 1. Y eso es igual a 8. Un compresor de desplazamiento positivo es una máquina con un caudal constante y una presión variable. ¿Por qué es variable la presión? Porque tiene una presión de entrada y una presión de salida del aire, ¿cierto? Un compresor de desplazamiento proporciona una mayor relación de presión, incluso a una muy baja velocidad. Un compresor de desplazamiento encierra un volumen de gas o aire y a continuación aumenta la presión por la reducción del volumen cerrado mediante el desplazamiento de uno o más miembros en movimiento. Compresores de tornillo de doble hélice. El principio de un compresor rotativo de desplazamiento en forma de doble hélice fue desarrollado durante la década del 30 del siglo pasado, cuando se requería un compresor rotativo con flujo estable bajo diferentes condiciones de presión y alto caudal. Es como una bomba, ¿cierto?, que tiene álabes o tiene hélices. Las partes principales del elemento de tornillo de doble hélice son los rotores, machos y hembras, los cuales rotan en direcciones opuestas mientras el volumen va ingresando entre ellos. Cada elemento de tornillo tiene una relación fija en su construcción. La relación de presión, que depende de su longitud, el tono de la hélice y la forma del puerto de descarga.
Para lograr la máxima eficiencia, la proporción de generación de presión debe ser adaptada a la presión de trabajo necesaria. El compresor de tornillo generalmente no está equipado con válvulas y no tiene fuerzas mecánicas que causan desequilibrio. Esto significa que puede trabajar a una velocidad, a la misma velocidad del eje, y puede combinar un gran caudal con pequeñas dimensiones exteriores. Una fuerza axial actuando, dependiente de la diferencia de presión entre la entrada y la salida, debe superarse por los rodamientos. Se refiere al roce, ¿cierto?, que se produce entre las dos tornillos de hélice moviéndose. Una fuerza axial actuando, dependiente de la diferencia de presión entre la entrada y la salida, debe superarse por los rodamientos. Compresores de tornillo libre de aceite. Los compresores de tornillos gemelos de doble hélice anteriores tenían un perfil de rotor simétrico y no utilizaron ningún líquido refrigerante dentro de la cámara de compresión. Estos fueron llamados compresores de tornillo libre de aceite o seco. Los modernos compresores de alta velocidad sin aceite tienen perfiles de tornillo asimétrica, resultando una insignificante mayor eficiencia energética, debido a la menor pérdida interna. Los engranajes externos más a menudo se utilizan para sincronizar la posición de los rotores de contrarrotación. Como los rotores ni entran en contacto entre ellos ni con la carcasa del compresor, están muy apegados, sí, ¿ya? Para que no haya pérdida de flujo de aire. Como los rotores ni entran en contacto entre ellos ni con la carcasa del compresor, la lubricación no es necesaria dentro de la cámara de compresión. El mismo aire pasa a ser como un lubricante. En consecuencia, el aire comprimido es completamente libre de aceite. Pero, por ejemplo, los compresores que utilizamos nosotros en minería subterránea, como el compresor que alimenta, por ejemplo, una jack leg, el aire se mezcla con aceite pulverizado, ¿ya? Entonces estamos hablando de un aire que está lubricado con aceite pulverizado, que no es el caso que estamos hablando ahora. Aquí estamos hablando de aire sin lubricación. En consecuencia, el aire comprimido es completamente libre de aceite. Los rotores y el alojamiento son fabricados con la máxima precisión para minimizar la fuga desde el lado de presión a la entrada. La proporción de generación de presión está limitada por la limitante diferencia de temperatura entre la entrada y la descarga. Esto es debido a que los compresores de tornillo libre de aceite frecuentemente se construyen con varias etapas y con interetapas de enfriamiento para llegar a mayores presiones. Aquí tenemos un esquema típico de lubricación por aceite entre los elementos del compresor tipo tornillo. Si se dan cuenta, este sería un compresor tipo tornillo, donde estos son los tornillos helicoidales que se mueven en direcciones opuestas para comprimir el aire. Por aquí entra el aire a presión normal y por aquí sale el aire comprimido, ¿ya? Y estos son los engranajes, ¿cierto? Que mueve, ¿cierto?, una biela. Que aquí no está mostrando el motor, está mostrando solamente el compresor. Entonces esta parte se mueve por algún motor, ya sea eléctrico o a combustión interna, y esto hace que se muevan los tornillos tipo hélice para comprimir el aire. Repito la última parte. La proporción de generación de presión está limitada por la limitante diferencia de temperatura entre la entrada y la descarga del aire. Esto es debido a que los compresores de tornillo libre de aceite frecuentemente se construyen con varias etapas y con interetapas de enfriamiento para llegar a mayores presiones. Entonces, después de que sale el aire comprimido, como el aire se comprimió, va con calor, porque comprimí el aire, le agregué calor, ¿cierto?, al aire. Por lo tanto, tiene mayor cantidad de agua. Entonces, yo, al enfriar este aire, descargo esa agua. Ahí hay otro esquema, ¿cierto?, de un compresor tipo tornillo, donde hay dos tornillos que se mueven en direcciones opuestas para comprimir el aire. Compresor tipo tornillo de una etapa lubricado con aceite. Este es lubricado con aceite. Estas partes pasan muy cercanas una a la otra para comprimir. Compresores de tornillo de líquido inyectado.
En compresores de tornillo de líquido inyectado, un líquido se inyecta en la cámara de compresión. Eso es para la lubricación. Y a menudo en los cojinetes del compresor. Los cojinetes son los rodamientos. Su función es enfriar y lubricar el elemento de compresor, perdón, su función es enfriar y lubricar el elemento compresor de piezas en movimiento. El elemento compresor de piezas en movimiento. O sea, los dos rotores o los dos tornillos, cierto tipo de hélice. Son hélices helicoidales, si se dan cuenta. Entonces, su función es enfriar y lubricar el elemento compresor de piezas en movimiento. Enfriar el aire que está siendo comprimido internamente y para reducir la fuga de regreso a la entrada. El aire pasa a ser como el aceite, perdón, pasa a ser algo que evita que filtre el aire, ¿ya? Pasa a ser como una especie de empaquetadura. Entonces, sirve tiene varias funciones el aceite. Su función es enfriar y lubricar el elemento compresor de piezas de movimiento, pero al enfriar el aire que está siendo comprimido internamente, a través del aceite también reduce la fuga de regreso del aire. Hoy el aceite es el líquido más comúnmente inyectado debido a sus buenas propiedades de lubricación y de sellado. A eso me refería. Entonces el aceite sella las partes que comprimen, por lo tanto así se reduce la fuga del aire hacia el exterior. Hoy el aceite es el líquido más comúnmente inyectado debido a sus buenas propiedades de lubricación y de sellado. Sin embargo, otros líquidos también se utilizan, por ejemplo, agua o polímeros. Los elementos de compresor de tornillo con inyección de líquido pueden ser fabricados para alta relación de presión. Una etapa de compresión suele ser suficiente para alcanzar una presión de hasta 14 o 17 bares. Los elementos del compresor de tornillo con inyección de líquido pueden ser fabricados para alta relación de presión. Una etapa de compresión suele ser suficiente para alcanzar una presión de 14 a 17 bares, aunque a expensas de la reducción de la eficiencia energética. O sea, utilizan harta energía para esa compresión. Entonces aquí tenemos las partes constituyentes, inyección de aceite para compresores de tornillo de líquido inyectado. No se ven muy claras las imágenes, pero acá está entrando el aire, ¿cierto? Al compresor. Después se produce un enfriamiento. No se ve muy claro. Aquí se ve más claro. Diagrama de flujo de aceite. Entonces por aquí entra el aire. Tenemos un filtro por donde entra el aire. Aquí lo comprimo. Al comprimir el aire, ¿qué es lo que hago yo? Aumenta la temperatura del aire. ¿Ya? Aquí entra aire caliente, lo enfrío y al enfriarlo, como tiene vapor de agua, se condensa ese vapor de agua y tiene que salir por alguna parte. Este es el despiche o el separador de agua. Entonces el aire que es comprimido, al aumentar la temperatura, pasa por un enfriador comprimido y ese enfriador lo que hace es bajar la temperatura del aire y al bajar la temperatura del aire, el vapor de agua se condensa, transformándose en agua. Y aquí yo lo separo a través de un despiche. Por aquí entra el aire comprimido, pero con menos agua, y lo vuelvo a comprimir. Como lo vuelvo a comprimir, vuelve a aumentar la temperatura, lo que hace que el agua que queda está en forma gaseosa. Una vez que yo enfrío nuevamente esa segunda compresión de aire, ¿qué es lo que hago? Le saco el resto de agua que quedaba. Saqué agua acá y saqué agua acá. Aquí lo volví a comprimir. Sale el aire comprimido pero caliente. Aquí lo enfrío con un intercooler, que es como un radiador, ¿cierto? Al enfriarlo, que logro que se condense el vapor de agua que contenía el aire y lo saco por este despiche o separador de agua. Entonces aquí tenemos dos etapas de compresión por compresores de tornillo y dos enfriadores para sacarle el agua al aire comprimido. El agua al aire comprimido, ¿qué produce? Produce ineficiencia en la transmisión de aire, ¿ya? Porque el agua no se comprime, en cambio el aire sí. Y además me oxida las cañerías y las tuberías, por eso hay que sacar el agua del aire comprimido. Además me oxida las partes móviles, ¿cierto? Por ejemplo, de una jack leg o de algún equipo que utiliza aire comprimido para moverse.
La descarga tiene lugar cuando uno de los rotores abre el puerto de salida y el aire comprimido es forzado a salir desde la cámara de compresión. Ambos rotores se sincronizan a través de un conjunto de ruedas dentadas, los engranajes. La relación de presión máxima obtenible con un compresor de engranaje libre de aceite está limitada por la limitante diferencia de temperatura entre la entrada y la descarga. En consecuencia, para presiones altas es necesario hacer varias etapas con refrigeración intermedia. En consecuencia, para presiones altas, voy a necesitar varios compresores, es necesario también varias etapas de refrigeración. ¿Para qué? Para condensar el vapor de agua y extraer el agua. Tratamiento del aire comprimido. Secado del aire comprimido. Todo aire atmosférico contiene vapor de agua, más a altas temperaturas y menos a temperaturas más bajas. Cuando el aire se comprime, la concentración de agua se incrementa. Por ejemplo, un compresor con una presión de 7 bares y una capacidad de 200 litros por segundo, que comprime aire a 20 grados Celsius, con una humedad relativa del 80%, lanzará 10 litros por hora de agua. ¿Ya? Lanzará 10 litros de hora por agua en la línea de aire comprimido. Para evitar problemas y disturbios debido a la precipitación de agua en las tuberías y el equipo conectado, el aire comprimido debe ser secado. Y eso es lo que les mostré, ¿cierto? Cómo se secaba a través de bajar la temperatura de ese aire comprimido, ¿cierto? Yo condenso el agua y la extraigo por un separador de agua. Es una forma de secar el aire. Entonces, ambos rotores se sincronizan a través de un conjunto de ruedas dentadas. La relación de presión máxima obtenible con un compresor de engranaje libre de aceite está limitada por la limitante diferencia de temperatura entre la entrada y la descarga. En consecuencia, para presiones altas es necesario varias etapas de refrigeración intermedia. Tratamiento del aire comprimido. Secado del aire comprimido. Todo aire atmosférico contiene vapor de agua, más a altas temperaturas y menos a temperaturas más bajas. Cuando el aire se comprime, la concentración de agua se incrementa. Por ejemplo, un compresor con una presión de trabajo de 7 bares y una capacidad de 200 litros por segundo, que comprime aire a 20 grados Celsius, con una humedad relativa del 80%, lanzará o generará 10 litros de agua por hora. Eso es lo que va a arrojar a la línea de aire comprimido y finalmente va a llegar a los equipos, como pueden ser un jack leg o una bomba. ¿Y qué es lo que va a producir esa agua? Aparte de producir ineficiencia, ¿cierto?, en la transmisión de la energía, porque el agua no se comprime, va a oxidar las partes internas de las bombas o de los equipos como una jack leg. Para evitar problemas y disturbios debido a la precipitación de agua en las tuberías y el equipo conectado, el aire comprimido debe ser secado. Esta tiene lugar mediante post-enfriadores y equipo de secado. Enfriadores. Un enfriador es lo que vimos recién, ¿cierto? Que sería un intercooler. Eso es un enfriador. Este es otro enfriador. Son como radiadores, ¿cierto? Enfriadores. Un enfriador es un intercambiador de calor que enfría el aire comprimido caliente para precipitar el agua, que de lo contrario sería condensada en la tubería del sistema. Es enfriado y refrigerado por aire. Generalmente está equipado con un separador de agua con drenaje automático para que se produzca el despiche del agua y debe colocarse cerca del compresor. Aproximadamente el 80 al 90% del agua de condensación precipitada se recopila. Aproximadamente el 80 al 90% del agua de condensación precipitada se recopila a través del enfriador y su despiche. Un valor común para la temperatura del aire comprimido después de pasar a través de los enfriadores es aproximadamente 10 grados Celsius, por encima de la temperatura del refrigerante. Repito, un valor común para la temperatura del aire comprimido después de pasar a través de los enfriadores es aproximadamente 10 grados Celsius, por encima de la temperatura del refrigerante. ¿Cuál es el refrigerante? El aire, ¿cierto? Pero puede variar dependiendo del tipo de refrigerador. Un enfriador es usado en prácticamente todas las instalaciones fijas. En la mayoría de estos casos, un refrigerador es incorporado a los compresores modernos. Esos son distintos tipos de enfriadores. Este es el típico que les mostré yo.
diferentes postos enfriadores y filtros separadores. Los separadores de agua pueden trabajar con ciclones o a través de cambios de dirección y velocidad en el proceso. Ya, chiquillos, yo creo que es suficiente por hoy. La idea era pasarles esta materia de aire comprimido. Quería que tuvieran las bases para que el día de mañana pudieran entender cómo es el concepto del aire comprimido, ¿cierto? Y el uso de esta energía tan eficiente en minas pequeñas, sobre todo, donde se utilizan compresores, donde se distribuye ese aire comprimido por cañerías, y ese aire comprimido, como quiere expandirse, volver a su estado natural, esa necesidad, ¿cierto?, del aire comprimido de querer expandirse a su volumen inicial, es la fuerza, ¿cierto? Es el trabajo que se aprovecha, ese trabajo del aire de querer expandirse, es el que se aprovecha, por ejemplo, para mover una máquina perforadora neumática o una bomba neumática, ¿cierto?, para el drenaje de una mina. Espero que les haya gustado la clase y aprovechenla, ¿cierto?, en sus labores futuras. Buenos días, nos estamos viendo. Chao, chao.